¿Cuál es la historia del átomo? En esta oportunidad le daremos énfasis al modelo atómico de Rutherford y de Bohr. Para comenzar, un repaso general de lo anterior a Rutherford. 1808, John Dalton propone la primera teoría atómica como tal, en la que propone que partículas minúsculas y esféricas, indivisibles e inmutables, componen a la materia, y en un mismo elemento químico estas partículas son idénticas entre sí. Anterior a Dalton, contribuciones de muchos científicos, partiendo desde Demócrito, que propone el concepto de una partícula indivisible que compone toda la materia, además de las leyes clásicas de la química que para entonces ya eran conocidas. Luego, en 1897, Thomson, experimentando con los rayos catódicos, descubre las cargas negativas, a las que llamó electrones, y propuso su modelo atómico conocido como el pastel de pasas, consistente en un núcleo cargado positivamente, incrustado de electrones, de tal manera que el resultado fuera una partícula neutra. Finalmente, en 1911 llegamos a Rutherford, experimentando con partículas alfa, de la manera que veremos a continuación. Rutherford incidió rayos alfa sobre láminas de oro según este esquema. Al atravesar la lámina de oro, incidían sobre un detector que luego registraba la posición de la partícula al final de su recorrido para medir la desviación de estas partículas al atravesar la lámina. Rutherford observó que la mayoría continuaban su trayectoria inicial, pasando en línea recta a través de la lámina. Esto fue muy interesante, ya que él esperaba que las partículas, ya llamadas átomos, fueran macizas. Algunas partículas además se desviaban y otras tantas rebotaban. Todo esto lo llevó a proponer la existencia de un núcleo, objeto muy masivo y cargado positivamente, que concentraba la materia del átomo al centro, y todo lo demás era materia o muy liviana o muy fácil de atravesar o carente del todo de materia. Esto lo llevó en 1911 a plantear su modelo, que plantea la distribución de los electrones en una corteza que giran alrededor del núcleo. Ahora, algunos problemas surgieron. El más importante era que las leyes físicas entonces describían que los electrones o cualquier partícula que gira en un radio constante va perdiendo paulatinamente energía. Al perder energía en el caso del electrón alrededor del núcleo, este iría acercándose al núcleo en forma de espiral, como muestra el siguiente esquema. De ser así, el átomo colapsaría finalmente cuando el electrón chocara con el núcleo. Pero la verdad es que se observaba que la materia es estable en todos sus elementos. Luego, ¿qué mantiene a los electrones en órbita sin perder energía? Para responder a este interrogante, científicos de fines del siglo XIX, entre ellos Max Planck de manera significativa, estudiando la radiación que emitían objetos que se calentaban, por ejemplo el tungsteno de las ampolletas, o la radiación emitida por el fuego y los distintos tonos que puede dar según la temperatura de la llama, determinaron con respecto a la naturaleza de los electrones que el electrón no puede situarse a cualquier distancia del núcleo. Imaginémonos un núcleo al cual vamos llenando con electrones. Este llenado no es casual. El primer electrón se va a situar a una distancia X del núcleo. A medida que vamos llenando, los electrones no se van situando de cualquier manera a distintas distancias del núcleo, sino que estas distancias están predeterminadas. Las
Posiciones donde pueden estar los electrones se denominan órbitas o niveles de energía. Un electrón necesita una cantidad determinada de energía para saltar de un nivel a otro y luego regresar a su nivel basal emitiendo luz a una determinada frecuencia. ¿Pero qué es la energía cuantizada? Cuando se excita un átomo, el electrón salta de una órbita a otra de mayor energía, como se ve en esta imagen. Suponiendo que el electrón estaba en la órbita de color rosa, luego salta a la verde, y esto solamente puede ocurrir al administrarle una energía E, que es igual a h por v, siendo h la constante de Planck y v la frecuencia de la onda de energía. Luego, al volver, este electrón emite una energía a una frecuencia dada por la misma ecuación, según la imagen de la derecha. La energía cuantizada quiere decir que no es continua, es decir, si vamos agregando energía cada vez mayor, los electrones no van a saltar siempre proporcional a la energía, sino solamente a determinadas energías o a energías cuantizadas, que están muy relacionadas con el nivel energético en el que se encuentra el electrón. Luego veremos que al volver y emitir esta energía, el electrón se puede percibir mediante un espectro y dada la frecuencia se verá de manera coloreada. Para entender un poco más lo que es la energía cuantizada, podemos ver un ejemplo cotidiano. Si se sube por una rampa en skate, se va aumentando la energía potencial de manera paulatina, punto por punto, mientras que subiendo por escalera se hace un escalón y luego otro, aumentando de manera rápida la energía potencial de un escalón a otro. Algo similar ocurre con las energías continuas y cuantizadas, siendo la energía continua la que va aumentando punto por punto, y la energía cuantizada la que va de un escalón a otro. Es decir, en el átomo, de un nivel a otro, la energía es cuantizada, ya que no pueden haber niveles energéticos intermedios. Ahora, sabemos que las ampolletas y las estrellas emiten una radiación que contiene muchas longitudes de onda distintas. Cuando la radiación de estos objetos se separa en todas las longitudes de onda que tiene, se obtiene un espectro continuo como el del panel A, en la columna 3. ¿Cómo sabemos que los electrones de un átomo no se comportan de esta manera, sino que emiten espectros de líneas? Muy sencillo. Se hace un experimento en un tubo con un elemento químico gaseoso, por ejemplo hidrógeno. Este se calienta, como sale en la columna 1, y al alcanzar una temperatura determinada, se hace pasar por un prisma, en la columna 2, el cual separa en todas las longitudes de onda que está emitiendo su radiación. Cuando se hizo esto con el hidrógeno y con algunos otros elementos, se observó un espectro de líneas, no un espectro continuo, sino de líneas, como en la columna 3 para B. Luego, esto nos habla de que la radiación emitida por los electrones no recorre todo el espectro, sino solo algunas longitudes de onda determinadas, lo que es coherente con lo que ya explicamos de los niveles u órbitas energéticas en el átomo. Bohr recogió todos estos experimentos, además de la ecuación de Planck, para en 1913 postular su teoría atómica. Algunos de sus enunciados: solo están permitidas órbitas con cierto radio. Ya sabemos que esto tiene que ver con las energías cuantizadas. Un electrón en un nivel cuantizado no irradia energía y por lo tanto no se va a precipitar al núcleo en espiral, lo que soluciona el problema que nos dejaba la teoría atómica de Rutherford. Y un electrón emite o absorbe energía solo al saltar de un nivel a otro en forma de fotón. Un fotón es un paquete de luz y es la manera que tenemos de saber por qué los electrones se comportan a la vez como onda y como partícula. Esta emisión o absorción de energía ya sabemos
que se adecua a la ecuación de Planck, que es E igual h, la constante de Planck, y b, la frecuencia. El modelo atómico actual, que se denomina mecano cuántico, es el modelo de Bohr con algunas modificaciones posteriores a 1920. Algunos científicos contribuyeron de manera importante para estas modificaciones. En primer lugar, Heisenberg, con su principio de incertidumbre, que nos habla de que es muy difícil medir con exactitud la posición de un electrón. Si existiera un microscopio lo suficientemente potente, al prender la luz del microscopio, el electrón se excitaría con la energía lumínica y por lo tanto no podríamos verlo. Los electrones siempre están moviéndose alrededor del núcleo de manera tal que se habla ya de nubes electrónicas, lo cual nos ayuda a entender un poco más qué tan dinámico es el átomo. También de Broglie con la dualidad onda-partícula del electrón, como ya lo conversamos anteriormente con respecto al fotón y con respecto a la energía que emite. Y también Einstein con su conocida teoría de la relatividad. El modelo actual además nos plantea los números cuánticos. N, que es el número cuántico principal, que indica el nivel en el cual se encuentra el electrón que estamos considerando. Estos van siempre de el 1 en adelante, es decir, los enteros positivos. L, que es el número cuántico secundario, que nos habla de el orbital que está ocupando el electrón y se le asigna un número, como sale en pantalla, ya sea el orbital S, P, D o F, en orden 0, 1, 2 y 3. M sub L nos habla de la posición del orbital que está ocupando el electrón, que puede ser -1 cuando está en un trazado imaginario de coordenadas hacia abajo del punto 0, el 0 que es exactamente en el punto 0 del gráfico y el 1 que está hacia arriba. Y por último, M sub S, o el número de spin, que nos habla de el electrón que siempre está emparejado con otro en un par antienlazante, menos un medio si está hacia abajo, un medio hacia arriba. Puedes revisar más cómo cuantificar los números de un electrón en la siguiente página de manera interactiva.